Buenas hermanos, ¿cómo andan? Quisiera ahora enseñarles el versículo 10 de Romanos 6. Aquí Pablo va a estar hablando sobre la muerte absoluta y definitiva de Cristo con respecto al pecado. Y por lo tanto, Pablo nos quiere hacer entender, de acuerdo a todo el contexto, que también nosotros morimos de una manera absoluta y definitiva con respecto al pecado, con respecto a esa ciudad donde el viejo hombre se desarrollaba por el poder de la ley que les hacía pecar para estar en un estado de muerte. Ahora, porque Cristo murió a eso, una vez por todas, también el cristiano murió una vez por todas con respecto a eso. Y ahora dice, mas en cuanto vive Cristo, para Dios ya vive. Cristo ya salió de ese estado de muerte para ahora estar en un estado de vida con respecto a Dios, de una manera que cuando estaba bajo la ley no la tenía. Pues la ley, pues Él se hizo como nosotros, se hizo bajo la ley para sacarnos de eso. Ahora vive, para mostrarnos a nosotros que también nosotros ahora podemos vivir, no más bajo la ley. Qué gloriosa verdad lo que Cristo hizo por nosotros, qué amor de Dios para con nosotros. Y fíjense que dice aquí que murió una vez por todas. No solamente murió una vez por 8 minutos, o 8 veces, 8 años, 8 horas, o 8 segundos, o 8 décadas. No, murió una vez por todas. ¿Por qué pongo 8? Para decir que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Decir que Él murió una vez por, si damos 90 grados vuelta a este 8, murió una vez por infinitas veces. Ya. Y de tal manera también que si ahora vivimos una vez por infinitas veces con respecto a Dios. Eso es lo que Pablo nos está queriendo decir, hermanos, aquí. Esto es lo que nos va a dar seguridad. Aquí Pablo realza este aspecto de la tesis que comenzó en el versículo 2, de que cómo vamos a vivir con respecto al pecado si morimos con respecto al pecado. No, ahora enfatiza de que para siempre morimos con respecto al pecado. Para que para siempre vivamos para Dios. Enfatiza la permanencia, la muerte absoluta y definitiva de nuestro viejo hombre con respecto al pecado. De tal manera que eso tiene un efecto real, pues el Espíritu, que es Jesús viviendo, porque resucitó de los muertos, nos comunica los frutos de su muerte, su mortificación al pecado una vez por todas por nosotros, ahí donde crucificó nuestra carne juntamente con nuestras pasiones y deseos pecaminosos, como dice Gálatas 5:24, hermanos. Así que hay gran esperanza aquí, hay gran aliento que Pablo nos quiere a nosotros hacer concientizar y hacer disfrutar, hermanos. Aquí Pablo nos está diciendo, hermanos, que Cristo ganó en el tribunal el juicio para ganar nuestra custodia por 8 días o 8 años. No, Cristo ganó en el tribunal, en el juicio, justamente por la ley fue decretado que morimos con respeto a la ley, ahora para vivir para Dios, pero para siempre. Ya, no más vamos a vivir con respecto a la ley. Hay casos ahora donde matrimonios que se divorcian pelean legalmente por la custodia de sus hijos, por quienes se van a quedar con los hijos. Y los hijos pasan unos meses con la esposa, después otros meses con el marido y andan así. Algunos hasta después pelean por cuánto tiempo le puede visitar uno de los esposos a los hijos. Y pasan así, hay muchos casos ahora presentes que pasan y que pasaron, que se ven en las noticias de famosos. Y bueno, y pasa también con la gente que no es tan famosa también. Se pelean por la custodia. Pero con Cristo no pasa. La muerte no va a ganar nunca más el tribunal.
La muerte no va a ganar nunca más la custodia nuestra de nuestro viejo hombre. Ese viejo hombre ya murió. La muerte no va a agarrar y hacer vivir a ese viejo hombre en su ciudad. No, pues murió una vez por todas ese viejo hombre. ¿Tú crees esto, hermano? Tienes que creer para alentarte y vivir conforme a la realidad, hermano. Para siempre. Está el dicho cuando se casan de que vamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe. Pero en el caso de nuestra unión con Cristo, ninguna muerte nos va a separar más. No vamos a morir ya estando vivos para Dios. No, nunca más vamos a ser separados de Dios, hermanos. Eso es la esperanza que tenemos que tener, hermanos, hoy en día. Este es el aspecto que Pablo nos quiere hacer concientizar hoy en día. Vean que Gálatas 2:19, como en las clases anteriores estuve explicando sobre eso, que dice que yo por la ley, justamente, yo por la ley, va al tribunal, no, por la ley he muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ya salimos de el estado donde la ley nos dominaba, bajo la ley, donde estábamos en esa ciudad dominada por la ley que nos hacía pecar y que por lo tanto nos hacía estar en ese estado de muerte. Salimos de esa ciudad para vivir con respecto a Dios, a otra ciudad, a la esfera de la gracia. No estoy más bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es lo que Pablo también está diciendo aquí. Morimos con respecto al pecado una vez por todas, porque Jesús hizo, ¿no? Para ahora vivir una vez por todas, una vez por infinitas veces, ya para Dios, con respecto a Dios, y ya no más con respecto al pecado. Calvino dice, comentando este Gálatas 2:19, que se asemeja a otros versículos anteriores, por ejemplo el 9, el 8, Calvino dice que si morimos con respecto al pecado, morimos al pecado. Dice que para completar la antítesis, cuando dice vivimos para Dios, vivimos ahora para Dios, aquí no se está refiriendo al vivimos para Dios para como que ahora tenemos que obedecer a Dios, estamos obligados a seguirle a Dios y tratar de cumplir por nuestras fuerzas, seguirle a Dios. Acá no está enfatizando la obediencia a Dios ahora, Calvino dice eso, sino que aquí está enfatizando lo mismo que enfatizó aquí con que morimos con respecto al pecado, morimos al pecado. Entonces, para completar la antítesis, dice él, para que esto esté en concordancia que esto, porque aquí Pablo hace como una tipo de antítesis, una comparación negativa, por así decirlo. Para completar esto, aquí Pablo, para que sea concordancia con esto, que morimos al pecado, aquí cuando dice vivimos para Dios se refiere que ahora, según Calvino, y creo que es lo más acertado, vivimos a Dios. Que es que vivimos con respecto a Dios, vivimos la vida de Dios ya. Ya no estamos en una vida del pecado, donde el pecado era lo que nos dominaba, pues estamos en la ciudad del pecado. Ahora vivimos con respecto a Dios ya. Vivimos a lo contrario del pecado, que es Dios. Vivimos con respecto a Dios, hermanos. Y que es mucho más que solamente la santidad. Es Dios y todos sus atributos, la gracia, la bondad. Aquí Pablo no pone morimos al pecado para ahora vivir para la santidad. Bien podría decirlo, pero no, él enfatiza más, vivimos para Dios, entramos en un estado de vida, una vida en abundancia, hermanos. Esto es lo que una vez por todas, esto es lo que Pablo nos quiere hacer entender. Y eso es porque Cristo hizo eso.
hermanos. Vean que si dice que Cristo murió al pecado, con respecto al pecado, para ahora vivir, para obedecer a Dios, no tiene sentido, pues Cristo ya obedecía a Dios. Pero Cristo murió con respecto al pecado, cuando cargó todos nuestros pecados, cuando se sometió bajo la ley para sacarnos, murió con respecto a ese régimen para ahora vivir con respecto a Dios de una manera más gloriosa, como Jesús oró en Juan 17, que quiero tener mi gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. De una manera vive ahora de una manera más gloriosa, pues ahora ya salió de ese sistema de estar bajo la ley que se sometió por nosotros. Ahora vive de una manera más gloriosa para Dios, hermanos, y para siempre, forever and ever. Esto es lo que nosotros, hermanos, tenemos que entender y tenemos que identificarnos con esa obra de Cristo en la cruz y que es de gracia, hermanos, de pura gracia, hermanos. Vieron que está el dicho que los gatos tienen 7 vidas, no más. Pero nosotros tenemos más que 7 vidas, tenemos la vida ahora infinita de Dios, que es por infinito por naturaleza a Dios, es vida eterna, es Dios. Y nosotros ahora tenemos esa vida eterna, tenemos a Cristo en nosotros, que nos hace ahora vencer al pecado, por causa de que nos sacó de esa ciudad del pecado y por causa que ahora resucitó y vive en nosotros para vivir positivamente para Dios, hacer actos de justicia, inclusive mortificar nuestros pecados, que es porque Cristo está en nosotros, que nos comunica lo que Él ya hizo en la cruz, hermanos. Eso es lo que Pablo nos quiere hacer, asegurar y concientizar y entender que ahora morimos con respecto a la ley y ahora Cristo vive en nuestro corazón y tenemos que vivir por la fe en esa gran obra. Tenemos que entender que la batalla ya está ganada. ¿Vieron cuando hay juegos donde alguien dice, ya gané, y canta victoria antes de que realmente sea la victoria? A veces no les funciona. A veces hay jugadores que dicen, golazo, 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 y cuando ven, el banderín levanta la bandera así. No, cantó victoria antes de la victoria. Pero hermano, nosotros sí podemos cantar victoria antes de la victoria en la vida real. Porque a veces tenemos que luchar contra nuestros pecados, tenemos que vivir por la fe para que Cristo se manifieste en nosotros y que nos ayude a vencer los pecados y poder obrar para Dios. Y luchamos en esta vida con las fuerzas de Dios porque Cristo está en nosotros por la fe. Y luchamos, pero todavía pecamos, pero no como antes. Ahora tenemos la vida de Dios y nos va perfeccionando. Esa fruto de la cruz en Cristo se va manifestando en nosotros. Pues el que comenzó la obra la terminará, fiel es Dios. Y vamos luchando. Pero ya podemos cantar victoria antes de la victoria, por así decirlo. Pues ¿qué? Pues Cristo ya ganó la victoria en la cruz por nosotros. Y esa obra en la cruz realmente es como un resumen de nuestra vida aquí. Cristo ya la ganó allí en la cruz. Toda nuestra vida está allí condensada y sustituida por Él. Él ya ganó todo allí en la cruz. Y eso se vuelve real en nosotros hoy en día. De tal manera que podemos cantar victoria antes, por así decirlo, de la victoria. Porque ya ganamos, hermanos. Y si vos actúas confiante de eso, vas a ganar de una manera regocijante, hermano. De una manera contento. Vas a ganar la victoria, hermanos. Hay un caso de un puente, que los que estaban construyendo un puente se caían. Porque por el miedo, trabajaban ahí construyendo y se caían por el miedo, estaban inseguros. Pero cuando se puso una malla ahí, una malla metálica o algo así, o de hilo, la gente se caía menos. ¿Por qué? Porque actuaba seguro. Porque sabía que había una malla. Y la malla esta, hermano, es la conciencia del cristiano que sabe que la victoria ya está ganada. Y podés trabajar para Dios de una manera segura.
Esto es lo que Pablo nos quiere hacer entender. Él murió una vez por todas para vivir una vez por todas con respecto a Dios, completando lo que dijo en primer lugar aquí Pablo. Podemos cantar, hermanos, victoria antes de tiempo, por así decirlo, pues Cristo es el que ya ganó todo, hermano. Y fue Dios que envió a su Hijo, nos escatimó a su Hijo por nosotros, para luego darnos todas las cosas, todas las bendiciones que salen de esa cruz, hermano. Cristo hizo todo por nosotros. Sin embargo, como dije, hay cristianos que no actúan conscientes de esto. ¿Y qué pasa? No son tan eficaces, andan más en los bajos, pero no suben, ¿no? Pero andan más en los bajos que comparado a los cristianos que saben, trabajan más eficazmente, hermano. Y esos son los que ganan coronas en los cielos, mejor que los otros. Y esto es porque se apropian de lo que Cristo hizo, con una fe sencilla, con una fe que no es egoísta, una fe que no reclama méritos personales. Al contrario, reconoce que solo Dios puede, por la cruz, vivir en él y ayudarle a vencer. Es ser humilde, es esto, en definición, hermanos. Y estos son los que andan de una forma victoriosa y no andan en lo viejo. Lo viejo ya fue exterminado, pero hay personas que como que quieren volver a considerarse vivos para el pecado, aunque ya están muertos. Todos nosotros a veces pecamos y a veces queremos como que vivir de acuerdo a lo viejo. Pero hay personas que pasan mayor tiempo considerándose vivos con respecto al pecado. Y eso es porque no hay una madurez tal de entender que hay que poner una muerte definitiva, hay que tener un conocimiento de que la muerte fue definitiva. No hay una madurez en ese discernimiento y por eso andan más considerándose estar en el viejo régimen. Andan como en la época, no creo en la evolución, pero andan como en la época donde los monos eran un poco más humanos. No creo en la evolución, aclarando. Andan en la época de los palos, así, esos palos que parecían palos de béisbol, y la época de la piedra. Como en los dibujitos de la Picapiedra. Tienen autos que tienen rueda de piedra. Pues se autosometen con una realidad virtual, pues no es real, a la edad de la piedra. No creo por la duda, en la época de prehistoria, por la duda, no creo en la evolución, no creo que esa época existió. Pero para hacer una ilustración, hermanos, andan con palos, con pico, con palos, ahí con piedras. Pero los cristianos que entienden la realidad, que entienden que murieron una vez por todas, que tienen esta madurez suficiente, que ellos andan con naves espaciales, andan en la edad futurista, pues ellos saben que ya no están en la edad vieja, ya no están más bajo el régimen viejo de la ley. Ahora están bajo el régimen nuevo del Espíritu, esta super tecnología avanzada para hacerles vivir eficazmente y segura la vida cristiana por el fruto del Evangelio que les mató el pecado para que ellos ahora mortifiquen el pecado porque Cristo vive en ellos y Cristo les hace mortificar al pecado, pues Cristo mortificó los pecados y eso se comunica ahora en la vida presente, hermano. Y esto es todo por causa de que Cristo hizo eso en la cruz, hermanos. Y esto es vivir de acuerdo a la realidad. Tenemos que creer que la batalla ya está ganada, hermanos. Es como que, imagínense que un asesino quiere cambiar su vida, quiere arreglar todos esos asesinatos que hizo, pero no puede. Pero hermanos, Jesús sí puede por nosotros. Y no solamente puede, sino lo hizo en la cruz. Hermanos, Él hizo todo por nosotros en la cruz. Allí en la cruz es como que Cristo resumió toda nuestra vida allí. Y Él ganó la victoria allí en la cruz. Ahí Cristo vivió nuestros días y venció nuestro pecado allí en la cruz, por así decirlo. Todo nuestro viejo hombre fue allí crucificado, por así decirlo, vivió nuestros días allí.
Él ganó por nosotros. Él fue nuestro sustituto. Nuestros pecados presentes, pasados y futuros fueron allí clavados con Él. Hermanos, Él exterminó nuestra vida vieja allí, para ahora darnos su vida y para asegurar que ya siempre viviremos con Él. Ahí fue resumida nuestra vida, allí fue decretada nuestra vida. Y eso se nos da ahora en el presente. Entonces, por ejemplo, este asesino que quería volver al pasado para arreglar sus cosas, no tiene que hacerlo más. Tiene que saber que Cristo, por así decirlo, fue el pasado y murió en la cruz por él, para sacarle todos esos momentos feos que él tuvo, que asesinó, y que él se recuerda que asesinó. No solamente él asesinó una vez, sino asesinó otra. En ese caso, este asesino tenía que volver a todas esas épocas que asesinó para sacar eso de la memoria. Pero Cristo murió una vez por todas las veces, no solamente por una época donde asesinó, sino otra época, sino otra época. No, murió por todas las veces. Jesús murió en la cruz para siempre y aseguró una santidad completa para Dios, para el cristiano. Pues ahora vive completamente el cristiano con respecto a Dios y fue crucificado completamente el viejo hombre. Ya no existe todo esto en la memoria. Ya fue sepultado todos esos pecados que cometió y ahora vive con una nueva vida, con una nueva identidad. Y todos los que son hijos de Dios y en la ilustración asesino ahí, que éramos todos nosotros. Cristo fue el que hizo todo en la cruz por nosotros, hermanos. Y bueno, con esto quiero que vayan entendiendo más y sean alentados que en cuanto a la permanencia absoluta y definitiva de la muerte de Cristo y por lo tanto de la vida de Cristo, en el cual ahora nosotros también tenemos todo eso, esa muerte y esa vida, pues Cristo nos dio de regalo. Él fue nuestro sustituto y nos dio todo esto. Bueno, con esto me despido y que tengan un buen día en Cristo Jesús.